agradables. Recording is on. Hay que mandarle un saludo a Pati, que nos Hola, escuchará Pati. después. Hola, Hola. Pati. Pati. Lentejilla, te extrañamos. Hola, Pati. A ver qué sandeces quedan registradas en esta ocasión. Ya sé. Interesante Sí. el Kant. Ay, Está chido, está chido. ¿Qué alcanzaron a leer sí. toda la crítica? Yo ya lo Cre- terminé, pero nada es en alemán. Ah, ok, no te No puedo hace falta. hablar de ella, pero solo en alemán. Yo vi Seinfeld. No, yo leí tarde, Yo hasta hice hoy. un chiste sobre tu playera. Te dicen chiste, ya. La representación de la Ya con representación de eso. la representación. Sí, No, así es. Es que expliquemos a Patty porque Seinfeld, tienes una playera de Seinfeld, que es una serie gringa, pero Seinfeld significa en alemán. Ella debe saber, por eso también lo menciono. Campo del ser, según yo. Después nos corregirá. Perdón, Tocayo, te interrumpí. no, decía que no sé si sabían que Seinfeld. No es cierto. No, que leí tarde, o sea, leí hasta hoy, porque he estado leyendo Ya. otras cosas, pero leí con tiempo y se me hizo poco lo que nos dejamos de leer. Ya se me había hecho poco desde que habíamos dicho, y Ujú. efectivamente cuando llegué a la segunda parte del Ujú. paralogismo de, ¿qué? Ya no recuerdo cómo se llama, bueno, no importa, del alma, paralogismo del alma, De creo. la, sí, de la Sí, ¿no? doctrina trascendental De del la alma. doctrina Ajá. ujú. Leí también el segundo y creo que casi el tercero y está bueno porque sí, no sé si ustedes leyeron más, pero sí te ayuda a entender más, pues. O sea, el primero, lo que leímos fue, me parece que una síntesis muy, muy breve, muy sucinta, muy comprimida de lo que hacen o lo que hacían los filósofos prekantianos, ¿no? O sea, un poco es esta idea de cómo se puede derivar del yo pienso, la simplicidad, la inmortalidad, etcétera, ¿no? Entonces, así como que si no has leído o sea, metafísicas prekantianas así bien, como que puede ser o muy simple o muy ridículo, o muy así como, ¿qué está diciendo ahí? ¿No? Se me figura. Ya después ya viene la explicación de Kant y su postura, y creo que eso es más claro que esa parte. Bueno, Con esa parte te refieres a la introducción del capítulo. ajá, la introducción, sí. A la introducción y un poco después, ¿no? Justifica un poco Ujú. el por qué no es, o sea, porque es un sofisma, ¿no? Porque es un error derivar, bueno, va explicando, creo que solo llega al primero, a la sustancia. Creo que el primero era la sustancia, ¿no? El concepto de sustancia, es lo primero que niega. Sí, Ujú. Sí, esa así es. parte, o sea, el inicio, la introducción y el inicio del de sustancia que todavía sigue un poco con eso. Eso es lo que creo que Sí, de primera mano puede ser muy, te digo, o ridiculizar o caricaturizar mucho lo que se hacía, aunque no sea la intención de Kant, o que sea tan comprimido claro. algo que toda la vida se hizo, o sea, una tradición metafísica muy larga, y que esté así como Claro. confuso, pues nada más es lo que quería comentar. Muy, muy bien. Em, en lo que quedó para leer también, más bien ya había quedado para la sesión pasada, pero no alcanzamos a comentar nada de la tercera sección del primer capítulo de la dialéctica trascendental, Mm. o sea, del capítulo anterior, porque en este capítulo, que es el segundo, ya vamos a entrar en las inferencias de la razón pura o en los raciocinios, creo que es como traduce la versión, algunas versiones lo traducen como raciocinios, otras versiones lo traducen como inferencias y otras, bueno, lo que pasa es que también esto creo que lo había mencionado, el término alemán para silogismo podría traducirse literalmente como inferencias de la razón, o sea, inferencia de la razón pegado es el término equivalente a silogismo en alemán. Entonces, por eso algunos traducen inferencias y otros traducen raciocinios. Ya. Pero antes de eso estaba, como digo, el último, no sé si quieran regresarse ahí para empezar a comentar, que es la tercera sección sobre el sistema de las ideas trascendentales y luego ya la introducción al segundo capítulo y, y
el primer libro del primer capítulo, que es sobre los paralogismos. Ah, sí, justo lo que... Es todo eso es lo que quedamos para comentar hoy. Y eso me refería, justo la introducción, que realmente es nada, y Sí, es nada. y los paralogismos de la razón pura. Esa es la parte que digo que puede, lo que dije, pues, la Claro, caricaturización. claro. Que Me es muy imaginé, sí, importante, sí. pues a eso estaría bien, digo, no tenemos tiempo, pero eso estaría chido hacer, identificar bien. O sea, por ejemplo, agarrar a Wolf, por ejemplo. Si yo estuviera dando una clase de Kant, hubiera Ajá. estado, lo que haría sería agarrar a Wolf, ver exactamente Ujú. él cómo era su doctrina, su metafísica de la psicología, Claro, porque eso es lo que está claro. sacando Kant, pues él está hablando de él, pues. Y Sí, obviamente, pues él engloba toda la tradición, pero sí tiene claro. cositas que Kant asume como, pues así como muy evidentes, como esta diferencia entre, no, como va a ser una Sí. psicología racional, no debe haber nada empírico. Esta división entre Simón. racional y empírico, todo eso está muy, ¿no? Lo asume como, bueno, no sé. En fin, pero hay que regresar. Pues bueno, ¿eso está en Wolf o por qué lo dices? Según yo sí, o sea, estas distinciones, o sea, quizá no exactamente así, pero estas distinciones Sí, entre una filosofía de la psicología, una filosofía, una cosmología, etcétera, como distinguir un sí, poco sí, entre sí. las ciencias naturales y la parte de la filosofía que puede abarcar esas ciencias naturales sustraídas de lo empírico, ya está preformado Mm. ajá, por eso lo digo, pues, porque a mí no me queda completamente claro, siento que está Sí, Pi. metiendo mucho de esa cosecha. ¿Miguel? Ahorita que mencionas De que, acuerdo. que- no sé, ibas a decir algo, David. No, después de ti. Dale, Ok. tú dale. Yo nada más quisiera saber, o sea, mencionas, o sea, pues sí, no, Kant está hablando ya sobre lo que estamos ya montado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las metafísicas prekantianas que consideras importante tomar en cuenta? O sea, obviamente está aquí tirándole a Descartes, ¿no? En el yo pienso, ¿no? Sí, Pero ¿qué otras? Wolf, yo, justo, yo diría que el que deberíamos estudiar si quisiéramos ser muy, o sea, como entender muy bien esta parte, que tampoco creo que pasa nada si no la entendemos absolutamente a profundidad, pero sí sería Wolf. Pero obviamente Wolf es el filósofo posterior a Leibniz, que hace él se hace un sistema, pues, a diferencia de Leibniz. Entonces, Kant está ah, ya sobre cimientos muy firmes, o sea, sobre una metafísica muy clara de sí misma, pues, una metafísica que ya había solidificado mucho los conocimientos previos y se había empezado a construir un sistema sobre sí, dogmas, ¿no? O sobre lo que Kant que, creería que son dogmas y que está él criticando. sí, porque así, sistemas prekantianos, pues en sí Wolf y no hay muchos, ¿verdad? Es lo que han dicho. O sea, sistemas, así como la palabra sistema, pues no. O sea, sería, sí, Wolf. Es que nadie lo completó. Descartes no completó su, bueno, además de que no es alemán, pues, pero no completó su sistema. El único que puedo pensar que sería interesante abordar antes de Wolf, o después, como sea, sería Suárez. Porque Suárez también es Wolf, o sea, Wolf agarra mucho a Suárez, o al menos la tradición que viene de él, que también hace lo mismo. Suárez también es una clarificación de las reflexiones metafísicas y teológicas previas. Y es una especie de recopilador, ¿sí? Y de clarificador, institucionalizador de muchas teorías, y etcétera. Y Wolf hace eso también, pues. Y Kant también, ¿no? Pero Kant con un componente muy crítico, muy en contra de lo que está haciendo, a diferencia de Wolf y de Suárez, pues, sin quitar que obviamente también eran críticos en su manera de ser. Pues lo único que digo es que Kant aquí expone como si hubiera sido, como si Descartes y Leibniz y todos realmente hicieran este razonamiento así, tan, tan sistemático, de que, entonces como el alma es, como del yo pienso puedo pasar a la simplicidad, de la simplicidad a la inmortalidad y de la inmortalidad al mundo. No me acuerdo cuál es el último paso. Pero tampoco es así, pues, y no se reducen a esos argumentos las conclusiones a las que Kant critica, es lo único que digo. Pero puede ser que en Wolf sí, puede ser que Wolf sí lo tenga así de claro, no lo sé, por eso decía. No sé si, ¿Y no sería interesante dedicarle una sesión a investigar sobre Wolf? O sea, hacer como una pausa
en la crítica y ver si vale la pena, no sé, rastrear alguna clasecilla o algo para más o menos tener claro cuál era el sistema o qué proponía, aunque sea en un esbozo general, qué proponía el sistema de Volt, Pues yo creo que sí. Vamos, a mí sí me o gustaría. es muy ambicioso. ¿En No, en qué obra de Wolf se ve eso? Tiene Pues que una, no sé si tengamos tiempo como para abordar una hora, tiene una pero, obra, ¿no? ¿Cómo se perdón. llama? Este, La que yo sé que es, Christian Wolf. perdón que me meta, pero la que, la que yo sé que es, que influye directamente en Kant es la exposición que hace Baumgarten del sistema de Wolf. O sea, Baumgarten, Alexander Baumgarten, que es el que acuña el término estética, Ujú. yo sé que ese güey tiene un libro previo que se llama Metafísica, así se llama, Metafísica de Alexander Baumgarten. Y esa es la exposición, según yo, del sistema metafísico de Wolf. Entonces, como que el libro de referencia de Kant era ese. Era el libro con el que daba clases, según yo. No sé Ok, eso está si tengo interesante. mal el dato, pero el manual con el que Kant dio clases toda su vida, antes, bueno, no sé si también durante la crítica, pero como su formación y lo que él exponía en clases era el libro La Metafísica de Baumgarten, el libro Metafísica de Baumgarten, que es metafísica wolfiana. Bueno, pues podemos abordar ese. Pero no sé si ese libro ajá, podría ser como por lo menos un resumen, un, un esquemita. A ver, voy a claro. buscar Metafísica de Baumgarten. Porque recuerdo que alguna vez me busqué la estética de Baumgarten, pero no está traducida al español y no sé si la metafísica esté. Ujú. Ah, en Z Por Library. ejemplo, hay una entrada de la de enciclopedia Herder, este, sobre Baumgarten, más que sobre el libro. Ah, miren, También podríamos agarrar a una, ver, encontré algo. Ujú. bueno, nomás digo rápido, podríamos también agarrar una historia de la filosofía y leer la entrada de Wolf. Digo, al final eso es lo que hace, ¿no? Son sintetizadores así generales, nomás como para ver. O sea, porque según yo lo importante de Wolf es que separó un poco, tengo entendido con su metafísica, las áreas a las que iba a abordar la filosofía, como cuál era su campo, pues distanciándola de ciencias contemporáneas, de la matemática, de la física, etcétera, ¿no? Y da sus justificaciones metafísicas, racionalistas, pues. Y justamente Kant dice, pues que eso es imposible, ¿no? Está, sí, creo que puede ser interesante. No sé qué opinen los demás, o sea, dedicarle una sesión, no mucho, porque también, pues para seguir con la crítica, Yo creo que, pero dedicarle una sesión en la que investiguemos. ¿Tú perdón, crees que qué? es que el internet ya vi que te interrumpí, ¿verdad? Eh, no, yo creo que estaría Ok. bien y también estaría bien que no tuviéramos la misma fuente. Así podríamos igual Pues sí. completar y complementar las ideas para hacer una idea de la que estemos todos de acuerdo, que seguramente no va a ser tan contradictoria. Yo creo que va a ser más bien complementaria, a menos que sí haya alguien que se haya pasado de lanza y diga todo lo opuesto a lo que está diciendo Paul. Sí, total. Sí, cierto, podemos hacer como una especie de dinámica escolar, ¿no? O sea, como a ver, cada quien Sí, investigue sí, y lo sí, sí. platicamos, ¿no? Investigación, exposición. Investigación individual y que cada quien Ya, diga. ya estamos entrando en modo coloquio, tocayo. Sí, está chido eso. La verdad, sí está chido, ¿no? Simón. ¿Tú qué opinas, Miguel? Tú no has dicho. Sobre darle una chicada a Wolf, sí, sí, de huevo.
Imagínate, Yo Miguel, que ahorita descubres que buscando es tu así. tatarabuelo. Si de repente en tus documentos un libro para Miguel, mi tataranieto, metafísica de las costumbres, alemana. Güey, la demostración de que su sistema es el único sistema verídico es la dedicatoria, que se adelanta así premonitoria. Ajá. Puede ser que exista un joven llamado Kant, o Lang, o Mann, cualquiera de los tres. Sí. Bueno, independientemente de esta parte, que creo que sí es muy importante, que yo creo que se va a repetir en cada uno de los de las ideas de la razón, ¿no? Como el tratamiento que se le había dado a esta idea en la tradición metafísica y la crítica de Kant. Y yo creo que todos esos tratamientos Kant los extrae, su fuente más cercana pues es Wolff, a través de Baumgarten, que obviamente de Wolff pues es super Leibniz, super Descartes, etcétera, pero bueno, más sistematizada, más trabajada. Y entonces, bueno, sería interesante para tener conciencia de eso, pues en las tres, solo para tener más claridad en, en qué se pensaba de estas ideas antes de Kant, pues. Porque también Kant no puede hacer una exposición muy larga y tiende a Claro. caricaturizar. No, pues porque lo resume, pues, Naturalmente. naturalmente. Ajá. Sí, Es también como cuando Hegel critica a Kant, también lo caricaturiza bien cabrón y dices, no mames, o sea, ya lees a pues Kant y sí, dices, güey, no mames, no es tan sí, fácil, ¿no? Nunca es tan fácil, pues. claro, claro, sí, no, pues Pero igual seguramente, o sea, eso no fue solo para que, bueno, pues ustedes léanse a Kant, sino que seguramente en el tiempo de Hegel el pensamiento kantiano estaba súper vivo. Sí, claro. De hecho, fue consecuencia, ya sabemos, Hegel de Kant. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Era como, pues sí, también a quién iba dirigida la crítica, ¿no? Iba dirigida a la gente que había leído a Kant, ¿no? Así como, güey, pues, ustedes ya saben de quién hablo, ¿no? Más mencionas, ¿no? El pendejo ese es un pendejo. aún así creo que sí es importante, o sea, aún siendo conscientes de eso, y por más que la reexposición de las ideas de un filósofo previo con el objetivo de criticarlas, a pesar de que esa simplificación no siempre sea malintencionada y contextualmente pues los lectores de su época puedan completar lo que haga falta, aún así siempre hay más cosas en los autores, Sí, sí. o sea, y, y a veces incluso los grandes filósofos que critican a otros autores, a veces ni siquiera los leyeron. O sea, Sí, no, claro. no digo que sea el caso de Hegel, ¿no? Pero este, lo importante o sea, creo que sí vale la pena que le dediquemos así con esta dinámica escolar de investigar y como presentar lo que cada quien encontró. O sea, se me hace chido que hagamos eso. Este, pero sin perder de vista que independientemente de eso, lo importante de Kant en este capítulo de la crítica en el que estamos entrando, que son como digo, los raciocinios o las inferencias de la razón pura, lo importante es la crítica muy puntual que hace Kant. La crítica que hace a por qué razón es ilegítimo intentar ¿por qué razón es ilegítimo pretender que podemos tener conocimiento objetivo de estas tres cosas? Pero aquí algo que yo he dicho en otras ocasiones es que lo interesante es que Kant al mismo tiempo explica por qué es ilegítimo, pero también explica por qué es una tentación, o sea, por qué no podemos evitarlo, por qué la estructura misma de la racionalidad humana, según él la expone, por qué la estructura misma de la razón nos lleva a eso de manera inevitable, nos lleva a querer alcanzar eso incondicional, que en el caso de los juicios categóricos sería un sujeto incondicional, o sea, un yo completamente más allá del mundo, pues, un yo que no esté condicionado por el mundo. En el campo de lo hipotético sería la totalidad de los fenómenos, El de las mundo, apariencias, exacto, del mundo fenoménico.
Y en el caso de los juicios disyuntivos, sería, lo incondicionado sería la fuente o el fundamento de todo lo que es posible ser pensado, es decir, el ser de todos los seres, es decir, Dios. O sea, Claro. ¿por qué razón? Es que eso es súper, súper interesante. O sea, cómo explica por qué no podemos hacer eso, por qué no podemos pretender nunca alcanzar lo incondicionado, pero al mismo tiempo, por qué no podemos evitar querer alcanzar eso. No es un accidente, no es, como lo he dicho otras veces, no es como un error en el que caemos por no poner atención, es un error, un desliz, sino que es parte de la estructura misma de la racionalidad el que nos lleve, que constantemente nos lleve a eso. Sí, y Eso, o además, sea, esa es la clave, pues. sí, y que lo cambia de apariencia, ¿no? O sea, si antes estas tres ideas eran el fundamento último de toda reflexión filosófica, y todo el trabajo intelectual iba en servicio de aclarar estas Claro, ideas y entenderlas, ahorita ya la crítica se supone que nos hacemos conscientes de la imposibilidad de conocerlas, pero eso no significa que debamos desechar estas ideas, sino cambiar su función, o más bien ser claros de la función que siempre han claro, tenido como motores, pues. Es decir, claro. ¿no? Y te fijas, es muy contemporáneo ese pensamiento, ¿no? O sea, un poco como la idea de quizá ya no tenemos esas certezas ni de Dios, ni del yo, ni del mundo, ni de muchas otras ideas, pero de alguna manera las vemos de forma romántica, en el sentido de son necesarias para la investigación científica, son necesarias para el motor humano. O sea, es como, se me figura un poco estas ideas existencialistas de no podemos Mm, llegar a la verdad, pero igual hay que construir una búsqueda de la verdad o enamorarnos de la búsqueda de la verdad para continuar con nuestras investigaciones. No podemos encontrar una idea clara del bien, pero bueno, nos sirve como podemos construir ese sentido para que no se desmorone todo, etc. Digo, estoy haciendo ahí una conexión, que claro que hay una conexión, pues, pero digo, más abusiva. Y quería decirles nada más que también está muy interesante que abordemos a Wolf y que en toda la dialéctica pues estemos muy atentos porque justamente es de esta parte de la crítica donde van a ser el idealismo, pues, ¿no? O sea, sí, es todo exacto. esto pensado de una manera más, quizá con menos seriedad de la que Kant hubiera querido, se convirtió en Hegel, pues, ¿no? En Hegel Sí, es la sí. búsqueda de lo incondicional, ese es el espíritu, ¿no? En El todos, en Fichte Sí, y sí, luego en los otros dos, locos, sí. sí, total, Pero total. ¿qué no es eso en la antinomia de la razón? En las tres, ¿no? Es toda esta parte O sea, de la crítica. si para Kant la dialéctica era una parte de la razón que tenía su función así muy bien delimitada en relación al entendimiento y a la sensibilidad y todo esto, en los idealistas se va a convertir en el centro de toda la filosofía, pues, Exactamente. en el Eso, inicio y el final de la filosofía. esa es la razón por la que me interesa tanto Total. esta parte y entenderla bien, o sea, detenernos, incluso dejar poquitas páginas para leer, o sea, por como entender bien, 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 justo por esa razón que acabas de exponer, tocayo. Es irónico hasta cierto punto que la parte que Kant consideraba que era simplemente exponer las ilusiones de la razón, o sea, la dialéctica, acuérdense, es la lógica de las ilusiones, de las falsas ilusiones, ¿no? No, a diferencia de la analítica, que es la lógica de la verdad, porque la verdad es correspondencia con el objeto y la única manera en que haya correspondencia con el objeto es cuando las categorías se pueden aplicar sobre intuiciones. El entendimiento se aplica sobre la sensibilidad y todo ese rollo. Entonces, por eso es verdadero y por eso querer salir de eso, querer usar las categorías o sacar inferencias sin, sin que esto pueda ser aplicado sobre las intuiciones, es ilusorio. Pero entonces es muy irónico que lo que Kant consideraba la lógica de las ilusiones, o sea, del error, los idealistas alemanes se hayan dado cuenta que esta es el arma que puedes utilizar para criticar al propio Kant. O sea, para criticar los límites, los puntos ciegos y las contradicciones del propio sistema kantiano que Kant no vio. Pero, o sea, como la manera de superar a Kant es utilizando lo que Kant consideraba erróneo o ilusorio. Y esto pues lleva a debrayes maravillosos, ¿no? Que son Ah, Fichte, Schelling y Hegel. de Que hecho, los tres son dialécticos, o sea, los tres, perdón, nada más eso. Justo eso, los tres son pensadores dialécticos.
Yo iba a decir que digo, sería una caricatura, pero se puede concebir como Hegel pensaba Kant. O sea, ahí en la fenomenología, en la introducción de la fenomenología o en el prólogo, menciona algo así como que está bien la estructura que hizo Kant del entendimiento, pero el problema es que estaba detenido, pues, ¿no? Es la creencia de que así es el entendimiento y no puede ser de otra Estático, manera ¿no? o puede cambiar, exacto, su estatismo, ¿no? Ya. Y entonces es chistoso como Kant me, ¿cómo se dice? Conceptualiza a la dialéctica como el paso indefinido de lo concreto a lo incondicionado, y Hegel utiliza ese proceso como el proceso mismo de la actividad del espíritu más fundamental. Entonces Kant, la propia filosofía de Kant se convierte en un proceso, en una etapa de ese proceso de lo condicionado a lo incondicionado. Hegel es solamente la etapa que viene después. Es como, sí, tu mismo sistema es una etapa de la búsqueda de lo incondicionado, no es lo condicionado todavía, ¿no? O sea, no ha llegado, digo, no es lo incondicionado, condicionado, o sea, hay más todavía, ¿no? Y se va a mover, porque así funciona la razón que tú mismo dijiste cómo funcionaba, pues. O Bueno, sea, Sí, exacto. en ese sentido le dan la razón en tanto a la lógica de perdón, a la analítica, o ahí sí. no se enfocan tanto a criticarla, sino más bien a su relación con estos límites que propone, ¿no? Es que en el fondo Kant sigue arrastrando presupuestos metafísicos de la propia metafísica que critica. Uno de ellos es la idea de que ha alcanzado la estructura pura de la razón, tal y como es, Mm, como si la estructura de la razón escapara al movimiento y a la historia. Y para Hegel, la concepción de Kant del entendimiento es verdadera, la concepción y ese entendimiento. Representación y objeto son verdaderos, pero también están sometidos al devenir y a la transformación. ¿Sí? O sea, es decir, la propia estructura de la analítica como sistema y como el entendimiento mismo, que es el objeto de ese sistema, son también susceptibles de modificarse. Sí, Es decir, y el error, perdón. no, quiere decir que una evidencia que de ese vicio, de esa herencia histórica, es que dice que no es un vicio del ser humano, dice que es un vicio de la razón. O sea, Sí, no le claro. pertenece ni al ser humano ni a la época, sino a la razón misma. O sea, cualquier, por eso por eso no es una crítica de cómo emplea el ser humano la razón, sino de la razón. Ya lo hemos dicho varias veces, él no está hablando necesariamente de esta especie. Él lo dice al inicio también, ¿no? Él cree que está hablando de la razón en términos, mm, que no quiero decir trascendentales. Universales. Universales. Ajá. Y nada, bueno, eso era apoyando lo que estaba diciendo David. Digo, lo chido de Hegel, justamente, o lo interesante de los románticos, es que van a disolver más todavía las diferencias entre las ciencias históricas y las ciencias naturales, o entre la razón y o sea, todas las dicotomías que Kant sigue manteniendo entre lo inamovible y lo movible, lo constante y lo variable, etcétera, se van a fundir. Entonces no hay diferencia entre la razón alcanzando Claro. verdades universales y la razón encontrando verdades particulares, sino que todas van a ser parte de un mismo proceso. O sea, eso es lo difícil en Hegel. Por eso parece tan difícil, porque Hegel en realidad sí, o sea, sí hay una destrucción muy fuerte de la tradición en el sentido de fundir todos los opuestos. Sí, Todo se funde en Hegel. De hecho, yo Güey, es maravilloso. yo le decía mucho a un profe que fue maestro de Uriel y mío de Hegel, que me parecía absurdo que a Hegel se le llamara idealista, porque idealista es una manera de sostener una distinción que Hegel supera desde el inicio. Bueno, no desde el inicio, desde que se vuelve Hegel de verdad. O sea, para Hegel, el idealismo y el materialismo son etapas del espíritu. Idealistas, pues son los ingleses, no él. ¿Sí? O sea, ni Claro. Kant todavía, pues. Pero bueno, en el sentido de que por eso es difícil hablar de Hegel, porque todo se disuelve ahí, claro. Pues, Sí. está chido. Es maravilloso. En fin. Es que me encantan estos alemanes que tienen una concepción de la razón como algo así monstruoso, güey. O sea, ni siquiera eres tú. Tú, en tu pensamiento finito y limitado, eres solo un momento del desarrollo racional del espíritu. O sea, no eres... Me encanta eso, ¿no?
porque además estoy de acuerdo. Claro. Sí, claro, Estoy claro. en que es una, o sea, el proceso del pensamiento es algo que trasciende nuestros límites individuales, pues, por definición. Totalmente. Y de hecho yo considero muy, muy importante asociar a Hegel con los últimos diálogos de Platón, porque creo que en los últimos diálogos de Platón es donde mejor se reflejan que ciertas dicotomías que asumimos en la modernidad son falsas. Por ejemplo, Claro. nosotros, por ejemplo, el concepto de materia lo tenemos como muy claro. Digo, a pesar de que es muy confuso cuando lo piensas, pareciera que es muy claro el pensar que existe algo que no es pensamiento, por ejemplo, ¿no? Que existe algo que no es forma en las cosas, ¿no? Que puedo pensar el trozo de madera sin esa distinción formal que lo hace trozo de madera, pensarlo como pura materia, ¿no? O sea, como esa idea de la cosa de lo que está hecha, de lo que están hechos todos los objetos, sin su diferencia conceptual. Bueno, en fin, no importa cómo pensamos la materia, es muy confuso, pero bueno, pareciera que hay algo claro, ¿no? Algo claro como masa, como materia, como etcétera. Y desde los griegos no pensaban que eso era la materia. Los griegos pensaban que la materia era el tiempo, era el movimiento de las cosas, era la diferencia de las cosas, ¿sí? O sea, lo que no era idéntico a sí mismo, eso era la materia, la susceptibilidad de los objetos a variar, eso es la materia de los objetos, su carga de variabilidad, ¿sí? Y ahí la dicotomía forma-materia es cuando se vuelve vaga, porque si las cosas, si la materia de las cosas es aquello que su capacidad de cambio, pero a su vez el hecho de que sean idénticas a sí mismas es porque son diferentes a otras cosas, entonces la identidad y la diferencia ahí son etapas de la misma cosa. Y esa ambigüedad entre dos opuestos que parecían muy claros, pero que al final parecen ser lo mismo, pero que a su vez, gracias a que son diferentes, puede ser eso mismo, pues este juego entre ser y no ser, ¿no? Que uno le da vida al otro, etcétera, es como el principio de fundición de los opuestos en Hegel, pues. Y creo que eso está en el Parménides, en el Sofista, etcétera, pues. Ahí Platón está de que no mames, güey. Qué raro está pensar el ser sin el no ser, pero sin el no ser no sería, y sin el ser no sería. Entonces el ser puro no existe, ni el no ser puro tampoco. Entonces ambos son momentos de algo más, etcétera, ¿no? Claro. Muy, muy hegeliano, ¿no? ¿Cree? Claro, sí. Sí, total. Podríamos estudiar Kant, luego Hegel y Platón así como entremezclados, ¿no? Sí, pues oye, si queremos, si vamos en serio con leer El Capital el próximo año, pero también estas lecturas de filosofía antigua, presocráticos y luego Platón. Oigan, pero ¿quieren pues pasar de Kant a Marx? ¿No vamos a pasar por Hegel antes? Hegel. Sí, pero no sé si en plan de leernos un libro completo de Hegel, pero sí dedicarle unas buenas sesiones a entender Pero la a Hegel, aunque fenomenología, sea. ¿no? ¿Pero qué? Toda la Leer la La fenomenología. fenomenología. Uf, ¿Quieren leer la fenomenología? Yo todavía no me recupero de la primera lectura. Entonces no sé si. ¿A qué te refieres con recuperarte? Ya me preocupas. Se No, fundió. estoy mamando, pero no sé, o sea, obviamente está a discusión, ¿no? Del rumbo que quieran tomar, lo decidimos colectivamente, pero si queremos leer el libro completo, la fenomenología del espíritu, pues entonces eso nos va a tomar otro par de años, pues no, sí, mínimo, o sea, Ay, no no, exageres, tocayo. yo Está creo más que va a ser chiquito que sí, la güey, crítica. Está más chiquito que la mínimo, ¿qué? crítica. mínimo un año, yo creo. ¿Está más chiquito que la crítica? Sí, mira, Ah, No mucho más chiquito. no Está más manches. chiquito, pero está más No, pero hay que enredoso. pensar en eso, hay que pensar en eso. está más denso todavía. Pues a mí no se me hace. Es que. Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Es que a ti, tocayo, porque pues tú Sí, ya lo leíste y ya estás tienes toda una. acostumbrado No, también a... no, Ajá. pero yo no he leído toda la fenomenología. Pero bueno, pues sí es cierto que
estoy acostumbrado a leer libros abstractos que no entiendo. Entonces ya me acostumbré a seguir pasando de página aunque no entienda. Solo que hay que acostumbrarse a eso. Sí, claro, claro. Yo, No, yo espíritu. siempre, desde el principio leo filosofía así. No Hasta manches. apenas muy recientemente me preocupo por no avanzar sin entender antes. Pero es que eso también puede, a veces tienes que terminar para completar el círculo hermenéutico. Ujú. Sí, ¿Cuál es el de acuerdo, círculo estoy de acuerdo. hermenéutico? Sí, o Es que sea, más bien mucho yo hay avanzo diferentes muy tipos de lento por eso. lecturas, ¿no? Así como hay diferentes etapas que yo nunca cumplo, pero es Como de una, que como una lectura explorativa. exploratoria. Ajá, exacto. La exploras, luego ya lo lees con atención. Sí, Cosas que luego ya a veces me vale y hago la peor lectura del mundo, pero se supone que uno debería tener como esos enfoques, ¿no? yeah. Pero ¿cuál es qué dijiste de Que cada hermenéutico, quien lea dices? como le nazca. El Te círculo habla. Ah, hermenéutico. sí, yo dije para completar el círculo hermenéutico, pero me referí, pero hay un círculo hermenéutico que no es heideggeriano, Mm, que es, que es acerca de la exégesis, pero no en términos Bíblicos. heideggerianos, sino pues en términos de interpretación de un texto, por ejemplo, ¿no? Pero implica cosas que no vamos a hacer, como conocer a detalle la vida de un autor eh, y leer y releer y releer. Sí, Pero no. el círculo hermenéutico es un concepto, ¿no? De la tradición hermenéutica alemana, ¿o estoy súper equivocado? Sí. Sí, pero no, es que no hay el círculo hermenéutico, Ok, ya, porque como mete el dedo en la sopa Heidegger, pues sí. ¿Y qué es lo que dice Heidegger? ¿Qué es el círculo hermenéutico según Heidegger? Pues según Heidegger es una ruta muy parecida a la ruta de Hegel. Eh, y lo que hace en ese círculo se llama círculo porque se llega al mismo punto. Y el ejemplo en el que él habla del círculo hermenéutico es en la condición, no le llama así, pero es mi manera de entenderlo, en la condición así, en la condición preteórica del Dasein. eh, y esa condición es que el Dasein tiene una precomprensión del ser Ya. eh, y no Esto en comprende serie y el ser. tiempo. Ujú. Ajá. Es en ser y tiempo y en la hermenéutica de la facticidad. Ya. Creo que también se llama ontología, no Sí, estoy seguro. que son como cursos que como reconstruyen el camino a ser y tiempo, ¿no? O algo así. Sí, es una versión de ser y tiempo pues súper breve. Y pues se salta muchos pasos, pues, pero habla del Dasein en el sentido más como que una necesidad de la razón del Dasein es interpretar. Es un yo hermeneuta. Mm. Y habla en esos términos en ese libro, que es parte de lo que habla en Ser y Tiempo, así Ser y Tiempo, ya estoy mezclando obras, en Ser y Tiempo, pero en Ser y Tiempo abarca esa sección y pues abarca todas las demás etapas, ¿no? Como, por ejemplo, acá no se habla de la relación del ser, del Dasein con los objetos como un mundo de relaciones familiares en el mundo donde pasan los objetos de ser a la mano, a ser a la vista, etcétera. Y ya se trabó. Así, ¿no? ¿Qué, Así pasa qué se cuando trabó? te hablan de Heidegger, se te traba la realidad un segundo. Y luego ya. Qué baboso. ¿Quieren, Pero bueno, quieren comentar algo volviendo del al libro? plan de lecturas. Ah, se nos fue. No, Uriel, no. Ya volvió, Un poco de lo que yo tengo entendido como en pura metodología, se puede entender el círculo hermenéutico como un Ajá. método de investigación circular en el cual
el centro, lo que se busca está en el centro y uno va dando vueltas alrededor en toda la información periférica y se va acercando como una espiral poco a poco, ¿no? Entonces, pareciera que no estás llegando a ningún lado, que estás repitiendo el mismo círculo, pero como te estás acercando al centro, poco a poco vas teniendo una mayor comprensión. O sea, esa es como la forma más burda de pensarlo, pero por ejemplo, así funciona Hegel en la fenomenología, el espíritu hace eso también. La propia fenomenología está construida así de que hay una o sea, el inicio de la fenomenología es lo mismo que el final, ¿no? En el sentido de que lo único que cambia es que hay una comprensión mayor de ese mismo proceso que se repite infinitas veces. Bueno, no infinitas, bueno, sí, Claro. infinitas veces. Es eso, pues. Sí, y es más o menos lo mismo que pasa en Heidegger. Pasa del estado de precomprensión y dice que el estado de comprensión se llega cuando se puede llevar al, ¿cómo dice? El lenguaje es la casa del ser. Cuando se puede llevar el lenguaje, no, cuando se puede llevar el ser a su casa, que es el lenguaje, ¿no? Y que nosotros somos los pastores del ser. Hace unas metáforas súper raras, pero bueno, Chido. el punto, él lo resume al inicio y dice que ese es un resumen, que es solo una etapa, pero que se va a volver a repetir de nuevo. Dice, esa precomprensión del ser no va a pasar de 0 a 1 a que ya te haces la pregunta por el ser, investigas a través del Dasein y ya lo entendiste. No, como es histórico, como es temporal, el Dasein, ese proceso, una vez llegues ahí vas a tener que volver a emplearlo porque como el ser nunca es un ser estático, pues tienes que repetir ese proceso, no hay un cierre en el círculo hermenéutico, pues no es ser una elipse. Claro, y de hecho ya, Elipse, centrípeto, logo hermenéutico. no, ya lo pensé muy bien, o sea, esto sucede cuando hay una autorreferencialidad, o sea, cuando el objeto de la investigación implica al sujeto de investigación. Y por eso cuando haces un estudio de cualquier cosa, o sea, cuando tienes una concepción de la cultura y del saber histórica, tu acto de investigación es parte de un contexto simbólico, Claro. hermenéutico, que es tu propia época. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a abordar a Kant ahorita, estamos abordando a un Kant específico que bajo los lentes de nuestra época. Entonces, el acto mismo de investigación de Kant se convierte en un acto histórico, en un acto significante que hay que interpretar dentro del propio contexto de investigación. Y por eso se vuelve un círculo interminable. O sea, la hermenéutica Claro. es un juego de espejos de significado. Es un poco investigo mientras investigo cómo investigo, ¿no? Porque mi acto de Claro, investigación es parte del proceso mismo. Por eso es un claro, círculo, ¿no? Bueno, ahorita lo claro. pensé. Y fíjense cómo eso es muy, o sea, es una de las lecciones o de las herencias kantianas. La Sí, claro. hermenéutica es una tradición alemana Sí. y viene mucho, o sea, obviamente viene desde, pues lo podemos retrotraer, qué sé yo, a este güey, ¿cómo se llama? El del protestantismo, Lutero, Entero. Sí, ¿no? claro. Reinterpretando la Biblia y todo ese pedo, ¿no? Desde entonces los alemanes son unos disidentes de la interpretación, disidentes hermenéuticos. Y el asunto es que una de las lecciones importantes de Kant es esto que acabas de decir, la autorreferencialidad. Es decir, para entender el mundo, tenemos que entender cómo procesamos el mundo, cuáles son las Claro. categorías, las formas de nuestra intuición, las categorías de nuestro entendimiento, etcétera, que es muy de la modernidad voltear a ver al sujeto, ¿no? También estaba obviamente en Descartes, también estaba en los empiristas, etcétera. Pero lo que a mí se me hace bien, bien interesante es que de nuevo, es una consecuencia inevitable de este proceso de autorreferencialidad o de reflexividad, o sea, de reflexión entendida como el acto de doblarse sobre uno mismo, voltearse a ver a uno mismo, Se es puso para lo revés. que revela es que lo que Kant llama dogmatismo, es decir, el dogmatismo lo podríamos entender, o bueno, se los planteo, ustedes me retroalimentan, se podría entender como el dogmatismo entendido como creer que como afirmamos que son las cosas, son efectivamente las cosas, independientemente de nosotros, ¿sí? El dogmatismo es un caso de ingenuidad trascendental, es decir, de no darnos cuenta que nosotros jugamos una parte importante de lo que decimos, de cómo concebimos el mundo. Entonces,
Total. la revolución trascendental consiste en salir de esa ingenuidad trascendental en la que es un punto ciego, ¿no? Lo que es muy loco y vertiginoso a la vez es que este proceso de desingenuizarnos nunca termina, porque nunca Claro, vamos a dejar de ser una parte del proceso, nunca. Entonces claro. sí podemos tratar de identificar sesgos y esto, por eso es un proceso y por eso en Hegel se vuelve un proceso infinito, que tiene una estructura, pero es un proceso que nunca va a terminar porque es absurdo pretender que alguna vez vamos a conocer algo sin asumir que somos sujetos insertos en ese proceso de conocer. Es como el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Digo, haciendo la analogía. Es Otro alemán. además es otro alemán, sí es cierto. Pienso en que hay un, hace Salió en rato, Malcolm, por cierto, él salió en Malcolm. ¿quién No es salió en cierto. Malcolm? Qué pendejo. No había captado. Qué Perdón. estúpido. No había captado. Sí, tum, 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 turum, tum, tum. No, lo que hace rato dijiste algo, Tocayo, que no me acuerdo qué fue, pero iba en esta línea de tratar de identificar como los propios sesgos desde los cuales pues reconstruimos el mundo, etcétera. Y digo, no lo dijiste con esas palabras, pero algo que me hizo pensar eso que dijiste es en una clase de un güey que vi hace mucho, planteaba como desde Kant en adelante, la filosofía se va a volver, o sea, mucho de la filosofía se va a volver este intento de... Ah, ya me acordé que dijiste, Tocayo. Hablabas de cómo Kant mismo intenta criticar los presupuestos dogmáticos de la metafísica, ¿no? Pero Kant mismo cargaba con presupuestos dogmáticos metafísicos de los que él no se daba cuenta. Y Sí, entonces toda la filosofía en adelante se va a volver, o gran parte de la filosofía, se va a volver un intento de seguir escarbando, descubriendo los presupuestos metafísicos cada vez más profundos e insospechados. O sea, cada filósofo va a plantear cuáles son los presupuestos más profundos y más ocultos y más inconscientes. O sea, la deconstrucción de Heidegger va a intentar hacer eso, porque Freud. Heidegger, para Heidegger, sí, claro, toda la hermenéutica de la sospecha, Freud, Marx, Nietzsche, ¿no? Para Nietzsche es como lo más profundo es las fuerzas inconscientes, o lo más profundo son las pulsiones, que son Sí. las que condicionan nuestra vida consciente. O sea, toda la filosofía se va a volver, o repito, perdón, gran parte de la filosofía se va a volver ese intento por Síndrome del impostor, ¿no? exhumar cuáles son los presupuestos metafísicos con los que seguimos cargando. Pero eso es herencia de Kant, eso es herencia del impulso crítico de Kant. Sí, Y lo que se me hace, o sea, lo que me recordó es esta clase donde el profe reconstruye la historia de la filosofía en esas líneas. Y el título de la clase es algo así como, no me acuerdo el título completo, pero hay dos términos que que son parte del título y que son como conceptos clave que el güey utiliza para entender o abordar esta historia, que son abstracción, paranoia. No, Tocayo, te trabaste. Te Abstracción trabaste. porque... ¿En dónde me trabé? Oigan, Sí, ¿no en les el pasó que se título. trabó? Se trabó, ¿no? Sí, en el título. Sí. Te trabaste justo cuando ibas a decir la segunda palabra clave. Fue Ah, muy... la primera palabra es abstracción y la segunda es paranoia. Ah, ok. O sea, Ah, porque sí, la claro. filosofía se vuelve este ejercicio paranoico de Claro, siempre estar buscando supuestos más profundos y más ocultos y más claro, invisibles. claro, Y, claro. y eso, o sea, es un proceso que no termina, pues. Cada vez somos más abstractos y más paranoicos. Claro. De acuerdo. Oye, Oye, Miguel, te iba a decir. sí, sí, o sea, me alegro mucho que justo comentas eso, David, porque, bueno, de lo que leímos es como una parte que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque parece que hay como una distinción, o al menos no sé ustedes qué piensan para Kant, entre pensamiento y conciencia, ¿no? O sea, como que conciencia podría ser como esa ánima, ¿no? O esa alma que se encuentra en lo indeterminado, y pensamiento en cambio es como un reflejo ya que existe entre nosotros, ¿no? Porque, Ah, ok, ya sé a qué te refieres. o Ajá. sea, ya un pensamiento formulado ya contiene una estructura de la cual ya
contiene pues estas formas a priori de las cuales nuestra misma mente las introduce, ¿no? Entonces ya el hecho de pensar ya se encuentra a posteriori, ¿no? Y es por eso mismo que a lo mejor dice que el yo pienso, pues es un acto también, pues no es puramente racional, ¿no? Ya contiene un acto empírico, puesto que ya tenemos experiencia del pensar, ¿no? Entonces cuando uno, em, eh, o sea, aquí lo voy a poner, dice, todo lo que piensa está construido como mi conciencia declara de mí mismo, ¿no? Es una partecita que ahí tenía, ¿no? Y nada, nomás Mm. quería como recalcarlo. Sí, estoy muy de acuerdo. Y creo que o sea, eso que mencionas, con ciertas salvedades es confuso y estaría bien que lo habláramos. Ya. Pero justamente es esa opinión de Kant como parte para criticar la concepción del yo como sustancia y no como, o sea, porque Descartes sí creía que a través del yo pienso, que Kant no niega, de la posibilidad, o sea, del hecho de detectar ese sujeto que está detrás de todas las representaciones, que es lo que dice el yo pienso, eso está de acuerdo Kant. Lo que no está de acuerdo es que Descartes de ahí deriva la sustancialidad del Mm, alma, es decir, que es una cosa, ¿no? Que es una cosa. ¿Qué significa que es su sustancia? Pues que permanece en el tiempo, ¿no? Lo que dice Kant es que para que algo permanezca en el tiempo, pues debe de estar determinado, y para ser determinado debe estar en la experiencia, entonces eso no puede ser una derivación a priori, pues. O sea, ahí ya lo que dice Kant dice, bueno, podría ser, pero al menos no sería a priori, ¿no? Tendríamos que encontrarlo de otra manera, entonces el argumento cartesiano se cae. Y ahora, ¿por qué o sea, bueno, entendí más o menos que por ahí ibas, era que lo que Kant piensa que es conciencia, digo, si hacemos esta distinción, que no sé si haga exactamente él, pero si la hiciéramos nosotros, sería conciencia, sería la función sintetizadora de las ya. Es la representaciones a través de percepción. las categorías. Exactamente, es el X, es el igual a X, Ya. es esa cosa, bueno, jugando con las palabras, que no es una cosa, que es la posibilidad de síntesis de lo múltiple para que haya cosas. O Mm, sea, si pudiéramos representarnos a la pura conciencia, estas no serían nada, porque es como si una pantalla quisiera representarse a sí misma, ya. ¿sí? O sea, la Es conciencia, como una intersección en una autopista, ¿no? exactamente, ¿no? Yo ¿Por veo, qué? Yo no entendí la analogía. ok, explícala, amigo. Yo tampoco, güey. No, yo sí la entendí. Nada, es broma, sí. Ok, No, pues, ok. o sea, o sea, es como, imaginémonos una red, ¿no? En la cual están transitando cosas y representaciones, pues terminan formando un algo que parece que tiene una forma, ¿no? Un núcleo, pero pues en realidad es una telaraña de representaciones, ¿no? A lo mejor eso podría ser. No, Eh, y, totalmente. y es a lo que a lo mejor podemos referirnos como a la síntesis de la apercepción, porque es donde se aperciben las representaciones y donde tiene un núcleo y una síntesis. Yo quisiera decir nada más rapidísimo que se puede entender así, ¿no? Por ejemplo, un artesano, a través de la idea de una escultura, digamos, de un hombre, construye a través del barro un hombre, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay varios elementos involucrados en esa producción, en esa representación. O sea, está la materia, el barro, está la forma, ¿no? Que sería la figura del hombre, Mm, y está ambos, ¿no? El compuesto, la escultura, ¿no? Pero podríamos hablar de un cuarto elemento, que es la acción del hombre sobre la escultura, ¿no? O sea, es el acto sintetizador entre la idea que serían las categorías, y el barro, la multiplicidad sensorial. Ahora, con sus salvedades, el problema aquí es que confundimos lo que es una relación al conceptualizarla con una cosa, ¿no? El yo, como bien dices, es una autopista